Viniste al mundo que creaste a rescatar a un pecador. Tú siempre has elegido amarme, tu buena parte sí doy yo. Vamos a compartir una porción de la palabra. Quiero que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 4. Cuando lo tengan me dice amén. Mateo capítulo 4. Leemos verso 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Oramos, cierra tus ojos, Señor. Estamos delante de ti, delante de tu presencia, delante de tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, de tu palabra que es autoritativa, de tu palabra que gobierna todo lo que existe, Señor. Y nos humillamos delante de ti, Señor, pidiéndote que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que podamos recibir tu mensaje, entender tu palabra, Señor, y creerla para que ella produzca fruto al 100 por 1 en nuestros corazones, para gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Usted ha escuchado esta palabra, ¿sí? Cuando Jesús es llevado al desierto para ser tentado. Y antes de este acontecimiento nos encontramos con el bautismo de Jesús. ¿Usted recuerda el bautismo de Jesús? Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y en esa ocasión, cuando él es bautizado, dice que el Espíritu viene sobre él como paloma. El Espíritu le fue dado sin medida al Señor. Y luego de venir el Espíritu, dice una voz del cielo, le dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Y luego de eso, luego del bautismo, es llevado al desierto para ser probado. ¿Sí? Sabemos que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. ¿Sí? Él no empezó a los 12 ni a los 13. Él a los 20 no estaba peleando por un lugar así para hacer algo. Él empezó a los 30 años cuando Dios llamó a su corazón, cuando fue el tiempo cumplido, el tiempo oportuno que Dios había comenzado a obrar por medio de su vida. Y luego que él comienza a los 30 años, él es bautizado, ¿sí? Antes de comenzar él es bautizado, y antes de comenzar también es tentado, ¿sí? ¿Para qué? Para probar su corazón, ¿sí? La tentación que Dios permite, porque es Dios quien permite, Dios no tienta a nadie. Vemos que el tentador, ¿quién es? Satanás que se había manifestado, como dijo Pablo, como un ángel de luz, como un ángel de la guarda. Se le apareció a Jesús para desviar su corazón del propósito, poniendo en duda lo que Jesús ya había recibido. Jesús había recibido una palabra del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Sí? Pero nos encontramos que allí en el desierto comenzó a sentir hambre, comenzó a sentir necesidad. Y vemos que esta ocasión fue permitida por Dios. Dios fue quien lo llevó. Dice que el Espíritu fue quien lo llevó al desierto, no Satanás. El Espíritu fue quien lo puso ahí, y Satanás vino para aprovechar la ocasión. Esto nos recuerda a los primeros días de la creación. Usted recuerda a Adán y Eva. Adán también fue puesto allí por Dios en un lugar
A comparación de Jesús que estuvo en el desierto, él estuvo en el paraíso donde no le faltaba nada. Pero llegó el tiempo donde su fe debía ser probada, donde él debía manifestar su fe en esa decisión y obediencia en amor a Dios. ¿Sí? Él debía mostrar su amor a Dios obedeciéndole y manteniéndose firme en dependencia de su Dios, quien lo había llamado. Y lo mismo sucede con Jesús. Jesús fue probado, él debía, ¿sí?, ser semejante a nosotros en todo. Entonces, para él identificarse con nosotros, se bautiza tomando nuestro lugar, diciendo: yo soy como uno de estos por los que vengo a morir. Y también fue tentado. Y vemos que el diablo es astuto, todos sabemos esto, ¿sí? El diablo, Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. ¿Y cuándo vino Satanás? Cuando tuvo la necesidad, cuando tuvo hambre. Porque la necesidad es usada por Satanás como ocasión para tentar. ¿Sí? Y hay muchos que creen por ahí, no sé si has escuchado este dicho popular, que para la necesidad no hay ley. Que cuando uno tiene necesidad todo vale, hay que sobrevivir, hay que pasarla. Y esto no es así, lo vamos a ver hoy a través de la palabra, ¿no es así? Muchos lo creen así, muchos se justifican así. Y el diablo aprovecha las ocasiones, las necesidades, las circunstancias adversas. ¿Para qué? Para derribar nuestra fe, para hacernos dudar de Dios, para hacernos dudar del carácter de Dios, para hacernos dudar de la bondad de Dios, para hacernos dudar de lo que Dios había dicho. Entonces le dice así: si tú eres el Hijo de Dios, di a esta piedra, muestra que eres el Hijo de Dios, confirma que eres el Hijo de Dios, danos a conocer que tú realmente eres el Hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús lo podía hacer porque Él era el Hijo de Dios, Él era Dios, Él era la segunda persona de la Trinidad. Pero Él vino a esta tierra a aprender obediencia, a sujetarse, dice la palabra, hasta la muerte. Él vivía en sujeción del Padre, por eso no tomaba provecho de su poder, de su divinidad, sino que se sometía, haciéndose dependiente de Dios. Y Satanás, que viene por medio de la tentación a querer contrarrestar todo lo que Dios dice, vemos a Jesús que le sale al encuentro, a enfrentar, no con su poder como dijimos, sino por medio de la palabra. ¿Sí? Y ahora dice: Cristo está, y esto es lo que quiero que veamos hoy, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Saben que la palabra de Dios, además de revelarnos a Dios, de darnos a conocer a Dios, porque Dios se da a conocer únicamente por medio de su palabra, también nos revela el carácter de Dios, su santidad, su soberanía, sus excelencias. Todo lo que conocemos de Él lo conocemos por medio de la palabra. ¿Sí? No podemos conocer a Dios por fuera de su palabra, lo conocemos por medio de su palabra. Vemos también el propósito de Dios. Todo lo que Dios hace por parte y para un propósito que es su propia gloria. Dios hace todo para su propia gloria. Todo lo que Dios hace en tu vida y en mi vida es para su propia gloria. Amén. ¿Sí? Por eso Dios no va a hacer lo que nosotros queremos, Él va a hacer lo que Él ya dijo que va a hacer. ¿Sí? Él no va a salir corriendo para hacernos sentir bien y bueno, vamos a motivarlo con algo. No, Él va a hacer siempre todo para su propia gloria. Y esto nos lo revela la palabra. Y algo más también que hace la palabra, que lo dijo Jesús que trae una palabra de Deuteronomio. Deuteronomio, que traducido es la segunda ley. ¿Sí? Deuteronomio es un libro donde se introducen muchas leyes que han sido puestas a un costado menospreciadas, porque el libro más importante por las leyes y los rituales era Levítico. Pero Jesús vino a traer el libro de Deuteronomio para mostrar la autoridad de la palabra de Dios, que todo el consejo de Dios es importante. Entonces Jesús dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Y esto qué nos está diciendo? Que además de todo lo que hemos dicho recién, que hace la palabra, que nos da a conocer la palabra también nos da vida. Amén. La palabra es la que da vida. Dios creó todas las cosas por su palabra. La palabra es la que nos da vida. ¿Sí? La palabra es espíritu. Lo dice ella misma, la Escritura lo testifica. Es la que produce vida en nosotros. Saben que cada uno de todos los que estamos acá, yo sé que todos llegamos de diferentes motivos, diferentes circunstancias, diferentes problemas, diferentes edades.
pero todos volvimos a nacer por medio de la palabra. ¿Sí? A todos se nos testificó y se nos predicó la palabra, y fue la palabra la que nos dio vida. No el testimonio del predicador, no el amor que había entre los hermanos, fue la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo que nos dio vida. Pero hay algo más, la palabra no solamente da vida, sino que también sustenta la vida en nosotros. O sea que lo que estamos diciendo es que la palabra está dándonos vida. ¿Sí? Nosotros estamos sostenidos, la creación está sostenida por la palabra de Dios, todo en Él subsiste, dice Jesús. Jesús es la palabra del verbo de Dios. La palabra sustenta la vida. Pero también, viéndolo como lo presenta Jesús, Jesús presenta dos panoramas que al hombre siempre, o mejor dicho, que son importantes en el hombre. El material, el físico y el espiritual. El físico, ¿sí? El natural, que es donde se presenta la tentación, que vemos a Jesús, dice que tuvo hambre, ¿sí? Confirmando su humanidad también, él era 100% hombre. Él tuvo hambre, había una necesidad. Y todos sabemos que cuando tenemos hambre queremos comer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el alimento es importante para nuestras vidas, porque nos permite seguir viviendo. ¿O no es así? Yo creo que quizás algunos, si pasa unos días con hambre, se pone de mal humor, comienza a obrar algo en su interior. ¿Por qué? Porque el cuerpo le está demandando lo que necesita. Los niños, cuando nacen, todos hemos nacido alguna vez, no se va a acordar seguro, pero los niños, cuando nacen, lo primero que demandan no es el abrazo de mamá, el beso, una palabra bonita, no está mirando a ver qué ropa le van a poner o qué nombre, a ver qué nombre le van a poner esto. Está pidiendo comida, ¿sí? ¿Qué pide? Comida, ¿qué grita el bebé? ¿Por qué? Porque quiere comida, ¿sí? Y el cuerpo necesita esa comida para fortalecerse, para desarrollarse, ¿sí? Para crear un sistema inmunológico que le permita defenderse de las infecciones y las enfermedades que existen en la tierra por el pecado. Y eso lo hace automáticamente el cuerpo, pero por medio de ¿qué? De la comida. ¿Sí? Y lo mismo sucede, y es a esto donde apunta Jesús, en el ámbito espiritual. Jesús no está diciendo, no importa la comida. Jesús está diciendo que además de la comida, ¿sí? Además de la comida, el hombre necesita algo más. Además de la comida natural, el hombre necesita algo mucho más importante, que es el alimento espiritual, que es la palabra. La palabra que nos dio vida a nuestro espíritu, porque estamos hablando en un sentido espiritual. Todos acá llegamos vivos, pero nuestro espíritu estaba muerto y fue vivificado por el poder de la palabra. Amén. Y esa palabra que nos dio vida, como cada uno de nosotros recibimos vida ese día que llegamos por primera vez y nacemos de nuevo, porque eso es lo que habla la palabra. Cuando venimos a Cristo nacemos de nuevo, hay un nuevo nacimiento. ¿Sí? Y en este nuevo nacimiento podemos ver que sucede o se asemeja a lo mismo que sucede en nuestro nacimiento natural. Comenzamos también a desarrollarnos, comenzamos también a crecer, comenzamos también a madurar, comenzamos también a crear defensas. ¿Para qué? Para no caer ante cualquier problema, circunstancia o debilidad. ¿Sí? Porque en comparativa lo que Jesús está diciendo, que la palabra de Dios hace lo mismo en el espíritu que la comida en el cuerpo. Entonces, aquel que no come naturalmente se muere. ¿Sí? Se muere, es así. Va a soportar unos cuantos días, pero se va a morir. Se va a morir. Y hablando espiritualmente, ¿usted qué cree que sucede si no nos alimentamos de la palabra? ¿Habrá alguno que esté moribundo? ¿Habrá alguno que esté ahí tambaleándose
espiritualmente porque no puede mantenerse en pie, porque se está muriendo de hambre. Y a diferencia de lo natural, no es porque no haya. No es porque no haya. Es porque no nos alimentamos. ¿Sí? No nos alimentamos. Porque cuando vamos a la palabra debemos entender esto, que la palabra que nos ha dado vida es la que nos debe sustentar y mantener con vida. No podemos no alimentarnos. Y esto parece una predicación para una escuelita dominical, ¿sí? Para las horitas felices a los niños, que le digamos, tenés que hacer el devocional todos los días. ¿Sí? Todos lo sabemos a esto. Lo sabemos. Y quizás todos hacemos el devocional acá. Pero creemos a lo que leemos. Realmente hay un corazón sincero cuando yo voy a la palabra, para que ella me corrija, para que ella me enderece, para que ella me haga entender cosas que yo entiendo mal. O estamos encerrados en mis ideas, y yo lo aprendí así, y yo lo voy a hacer así, a mí me funcionó así. Realmente creemos que la palabra de Dios es espíritu. Realmente creemos que es palabra de Dios y no palabra de hombres. Porque si bien fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios. Cuando la palabra dice allí en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, el original nos está diciendo que la palabra es inspiración. ¿Qué significa inspiración? A diferencia de inspiración, expiración. ¿Alguna vez ha leído educación física? Algo vieron que le hacen expirarte, exhala, expira. ¿Sí? Fue soltada por Dios. Dios fue el que soltó la palabra. Todos los escritores fueron inspirados por él porque Dios iba soltando esas palabras. Daniel dice, no entiendo qué está pasando acá, no entiendo qué es esto que tú me estás diciendo que escriba. Daniel, no te preocupes, le dijo el Señor. No es para vos entonces. Vos escribís lo que yo te estoy dando. Entonces vemos que muchas veces los escritores no entendían lo que estaban escribiendo. No pudo ser influenciada por hombres, provenida de Dios. Y este Dios ha dejado su palabra para nosotros. No la dejó para los teólogos, para los eruditos, la dejó para nosotros, para su iglesia, para los creyentes. ¿Para qué? Para sostenernos y mantenernos en vida. Son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos. No nos podemos dar el lujo de pasar de largo sin meditar la palabra. No nos podemos dar el lujo de dejar un lado o dejar la Biblia debajo de la almohada para la buena suerte. O el otro día veía uno que estaba bajo el televisor, ahí no. Debemos leer, ¿sí? Debemos leer la palabra. Debemos meditar en ella. Debemos acercarnos con este corazón sincero que desee su palabra. ¿Para qué? Para crecer, para fortalecernos. ¿Por qué? Porque cuando venga la necesidad, que siempre va a estar, siempre va a haber necesidad, hermano. Esta es una realidad. Siempre va a haber circunstancias adversas. Y en esos momentos podemos llegar a caer, podemos llegar a flaquear, podemos llegar hasta a morir. Hay muchos que no han regresado más después de una circunstancia. Hay muchos que no han regresado más después de una enfermedad. Y no estoy hablando físicamente, porque lo podemos ver por muchos lados. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No estaban fortalecidos, no estaban alimentados, no se había desarrollado en ellos ese sistema inmunológico. Porque esto es de todos los días. Usted no dice, bueno, yo voy a comer hoy domingo para tirar toda la semana. No, usted ya mañana se levanta a las 7 y ya parece que no comió hace como 3 días. Lo mismo sucede espiritualmente. Jesús entendía y tenía claro esto. El hombre natural, el hombre que fue creado por Dios, solamente puede tener vida, solamente puede mantenerse en vida por medio de la palabra de Dios. Y vamos a dar un ejemplo. Esto predicó mi hermana Moni. Libro de Hechos, capítulo 27.
Verso 20. ¿Lo tienen? Dice el verso 20, escuchen. Hechos 27:20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Sí? Y quiero que lea el 36, vamos a saltearnos. El 36 dice: entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. ¿Usted sabe quién escribió el libro de Hechos? El libro de Hechos lo escribió Lucas. Lucas, quien escribió uno de los evangelios. ¿Sí? Y Lucas, un creyente de la palabra, declara lo que vemos en el verso 20. Dice: vimos lo que estaba sucediendo. Hace no sé cuántos días no veían el sol. Dice que abandonaron toda esperanza. Ya no había por qué luchar. ¿Usted sabe lo que es abandonar toda esperanza? Ellos estaban resignados, ya se habían entregado, ya se veían sumergidos en el fondo del océano o en el fondo del mar. Ya no tenían escapatoria, no creían que algo bueno pudiera pasar allí. Pero encontramos a este mismo escritor allí en el verso 36 que dice: entonces, dice, teniendo ya mejor ánimo. ¿Qué pasó en el medio? Que estos varones desesperanzados, estos varones que ya veían la muerte, ahora estaban de mejor ánimo. Y dice: y comieron. ¿Por qué? Porque cuando estaban en el medio de la circunstancia del problema no querían comer. ¿Cuántas veces los problemas, hermanos, te quitan el hambre? ¿Cuántas veces digo: no quiero comer nada, no termino? Yo por ahí a veces estoy mal, pero tengo hambre igual. No me doy ese lujo. ¿Sí? Pero eso nos habla de la desesperación que había en esos varones. No querían comer, no querían probar bocado. Pero algo pasó en el medio para que llegue lo que leíamos recién en el verso 36 y ya estén animados, y ya quieran comer, y ya estaban con nuevas fuerzas, y ya estaban decididos a hacer lo que sea para sobrevivir de esa situación. ¿Y qué pasó? Leemos el verso 21. Entonces Pablo, luego de que Lucas dijo no hay más esperanza, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pablo, antes de naufragar, antes de salir en ese viaje, les había dicho: no vamos a viajar, no nos conviene, vamos a perecer. Dice el verso 22, luego de haberle tirado la oreja a todos por no hacerle caso, dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, que aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo es necesario que demos en una isla. Amén. ¿Qué había pasado en el medio? Un varón llamado Pablo había recibido palabra de Dios. Él no dijo: yo siento que Dios no nos va a abandonar. Él dijo: el Dios de quien soy, a quien sirvo, ha estado conmigo, y me dijo palabra de Dios. Y me dijo: nadie va a perecer. No va a morir ninguno de los que están acá con vos. Es necesario que llegues a donde yo te quiero enviar. No vas a morir acá, le dijo Pablo. Y es más, ni los que van con vos van a morir. ¿Y qué hizo Pablo? Le dijo: Señor, pero mirá cómo estamos. Pablo creyó. ¿Sí? Pablo dice el 25: porque, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Él estaba seguro de que Dios no va a fallar a su palabra. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios. Pablo conocía a Dios. Él sabía que Dios nunca había quebrantado su palabra. Dios no va a cambiar su voluntad.
Dios no va a dejar de ser Dios. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra seguridad. Hermano, ¿cómo podemos permanecer firmes nosotros si descuidamos y dejamos a un lado la palabra de Dios? ¿Qué no nos vamos a sentir amedrentados? ¿Qué no vamos a sufrir? ¿Qué no vamos a tener ganas de tirarlo todo? Si nos olvidamos de lo que Dios ha dicho. Pero cuando creemos en lo que Dios dice que va a hacer, nuestro corazón se renueva. Nuestro corazón cobra ánimo. Nuestro corazón se fortalece para seguir creyendo y confiando que a pesar de que nuestros ojos vean todo lo contrario, porque ¿saben qué? La nave llegó desarmada, se tuvieron que tirar a nadar, llegaron algunos colgados que no sabían nadar en alguna madera, perdieron todas las pertenencias. Porque Dios no te dice que no va a haber pérdidas en el camino, va a haber pérdidas. Van a quedar cosas en el camino, pero vamos a llegar con vida. Pero vamos a llegar a ese propósito que Dios ha puesto. Pablo sabía que tenía que llegar a presentarse delante de César. Él quería, ¿saben por qué quería comparecer delante de César? ¿Saben por qué? Primero tenía el derecho porque él era romano, tenía ciudadanía romana, tenía el derecho de apelar delante de César, que era el rey. Y no solo eso, él quería predicarle a César. ¿Sí? Él no quería sobrevivir eterno, pero él quería dar hasta lo último de su vida por amor del Señor. Y Dios tenía este propósito sobre él, por eso le puso ese sentido. Pero lo que vemos aquí también, que en camino hacia ese propósito, vienen las circunstancias, vienen las dificultades, vienen los tiempos peligrosos, vienen los momentos sin sabor, vienen los tragos amargos, vienen esos días que parece que son muchos y nunca se ve el sol ni las estrellas, como le pasó a Pablo. No tenían esperanza, parecía que habían caído al abismo porque no podían ver el sol. Pero aún, en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, en medio de la adversidad, cuando viene la palabra de Dios, nos da vida para seguir sosteniéndonos en Él. Amén. Dios no nos pide algo sobrenatural, Dios nos pide que creamos, Dios nos pide que sigamos confiando, Dios nos pide que nos sigamos sosteniendo en su palabra, porque Él ha puesto su nombre en su palabra. Por eso es que Él no va a cambiarla, por eso es que no va a mentir, por eso es que no va a retroceder su mano. Él es fiel, Él es verdadero, y Él va a seguir haciendo lo que dijo que va a hacer. Por eso, hermano, no hay mayor seguridad que la palabra de Dios en medio de nuestras dificultades. A nosotros no nos va a levantar ver ninguna buena noticia. No, ¿viste el discurso del presidente? Bueno, ahora estamos más aliviados. No, nosotros creemos a la palabra de Dios. Sí que oramos por el presidente y todo lo que está en eminencia, pero las palabras del presidente y de los que están en eminencia no te van a dar vida. Es la palabra de Dios la que te va a dar vida, la que te va a dar vida. Es la que te va a dar esperanza. Aunque veas todo negro, es la que te va a sostener y te va a seguir haciendo mirar hacia adelante. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él es fiel. Amén. Dios nos va a cambiar y su palabra es nuestro sustento, hermano. Debemos alimentarnos, debemos comer. Estamos flaqueando, hay muchos que están moribundos, hay muchos que vienen a una visita y ya los tambalean de acá para allá y no saben para dónde correr. Hay muchos que estamos desesperados, hay muchos que estamos mirando como Pedro las tempestades y no la voz de Dios que nos dice ven a mí. Hay muchos de nosotros que estamos esperando un milagro si no nos sigo más al Señor. Hay muchos que hemos perdido de vista y hemos olvidado sus promesas. Nos importa más que nos dice el pastor o el hermano o la hermana que lo que me dice Dios. Y ese no es problema de Dios, es problema nuestro.
Hemos puesto la confianza en algo que perece y no en algo que permanece eternamente como su palabra. Su palabra, dice, cielo y tierra pasarán, pero su palabra va a permanecer. Amén. Dios no va a fallar a su palabra. Es su palabra la que nos da aliento. Y encontramos promesas, miles de promesas en la palabra, que son para nosotros. Así como las demandas, los mandamientos son para nosotros, también las promesas. Pero para alcanzar las promesas es necesaria, dice el libro de Hebreos, la fe y la paciencia. Porque no se resuelve todo de un día para el otro. Tuvieron que chocar contra la isla. Tuvo que morderlo también una víbora. Pero dice que él no le importaba lo que pasaba. Él seguía confiando en la palabra. La palabra lo mantenía. Porque cuando viene la palabra en nuestras vidas, hermanos, no importa lo que digan los demás. La palabra de Dios habla más fuerte, que calla las voces que vienen a nuestro alrededor y nos hace mirarle solamente a Él. El problema está cuando nosotros dejamos de oír la palabra. Como les dije, podemos leer la palabra todos aquí, podemos hacer todos el devocional, pero resulta que no estoy creyendo, resulta que estoy dudando, resulta que no sé, yo no creo que Dios sea capaz de sacarme de esta situación, ya me la veo negra, ¿no? Ya lo que me dijo el médico, lo que me dijo mi patrón, lo que me dijo lo que dijo el presidente, lo que veo en la sociedad. Y nos olvidamos de la voz de Dios. Nos olvidamos de la voz de Dios. Pero cuando estamos cerca, cuando nos acercamos realmente con necesidad, con humildad, cuando reconocemos nuestra dependencia de Él, su palabra vuelve a nuestras vidas, su Espíritu obra su palabra en nosotros y volvemos a cobrar ánimo. Hay necesidad y viene la palabra, Señor, tú eres mi pastor y nada me va a hacer faltar. Y no lo decimos porque estemos reclamándole a Dios, sino porque creemos en este Dios que lo prometió. Cuando hay enfermedad, creemos que Él sana toda nuestra dolencia. Cuando tenemos temor, creemos que Él dijo que no estamos solos, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo podemos creer en esto? Porque lo dice su palabra. Lo dice su palabra. Y esas palabras todos los días vienen a nuestras vidas. Dios tiene palabra para nosotros. Pero debemos creer, debemos buscarlo, debemos sostenernos en Él, debemos creerle a Él, debemos tener ese deseo que tiene, como dijimos hoy, un niño recién nacido. ¿Sí? Dice el libro de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2. Dice, desead, 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Amén. Y este es el problema. Hay deseo en nuestro corazón por la palabra de Dios. Deseamos realmente que Él nos hable. Todos queremos que Dios nos hable. Hay gente que se abarrota en iglesias para que Dios le hable cuando tienen la palabra que Dios ha hablado. ¿Sí? Que no es de revelación privada, dice, sino pública, para que todo aquel que viene pueda interpretarla por el Espíritu. Queremos que Dios nos hable. Debemos desear. Debemos desear. Así como deseamos, vieron que nosotros raramente deseamos tantas cosas. Tenemos tantos deseos, tantas cosas que anhelamos como nada, pero que podamos direccionar ese deseo hacia la palabra de Dios, porque es nuestra necesidad, porque es lo que nos va a sostener en tiempos difíciles. Yo no sé qué va a pasar cuando salgamos de acá, ni en lo que no viene, pero yo sé lo que Dios me dijo en su palabra, y es eso lo que nos hace estar seguros y confiados. No sabemos qué nos va a pasar de aquí en adelante, pero sabemos lo que Dios ya ha dicho, lo que Dios ha prometido, lo que Dios va a hacer con nosotros, lo sabemos. No sabemos cuáles son los medios por los cuales Él va a obrar. Vemos la vida de José, no sabemos, José sabía, recibió palabra de Dios. Dijo que iba a estar por encima de los hermanos.
por encima de sus padres, hablando del lugar que Dios le iba a poner. Pero no sabía cómo iba a llegar allí. Pero él se mantuvo en obediencia, confiado, no aprovechándose de las circunstancias como para pecar, para olvidarse de Dios. Él podría haber dicho en todo momento: no, Señor, tú ya me has olvidado, mirá dónde estoy, mis hermanos me han vendido, esta mujer ha blasfemado en contra de mí, yo me mantuve íntegro, ¿qué más quieres de mí, Dios? En el fondo de la cárcel, usted se lo imagina a José diciendo: Señor, ¿qué más quieres de mí? Yo no me lo imagino a José, pero a mí sí me imagino así. Pero José seguía confiando en Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice que lo pusieron encargado de la cárcel. Entonces este tipo, este muchacho, este creyente como vos y como yo, seguía confiando en Dios. Seguía creyendo en Dios. No sé lo que te pasa, pero sé que tenés problemas como todos. Tenés la vida difícil como todos. Unos más, otros menos. Todo permitido por Dios. Todo obra para bien. Pero si queremos sobrevivir, si queremos sostenernos, si queremos seguir adelante, si queremos mantenernos en vida, si queremos seguir siendo fieles al Señor, si queremos alcanzar sus promesas, debemos seguir esperando en Él y confiando en su palabra. Él no va a mentir, su palabra no está condicionada por las circunstancias. Dios nos prometió bendición cuando todo iba bien. Él prometió bendición aún cuando todo va mal. Porque Él es Dios, porque Él está por encima de todas las cosas. Y su palabra, cuando sale de su boca, no vuelve vacía. Dice que produce lo que ella ha deseado producir. Así que en este tiempo, hermanos, de desesperanza, de desazón, de incertidumbre, no olvidemos cuál es nuestra responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios. Seguir meditando, escudriñando en la palabra. ¿Querés que todo te vaya bien? ¿Qué le dijo a Josué? Josué, yo sé todo lo que vos deseas, pero no te olvides de este libro de la ley. Medita en él de día y de noche. Entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué él hacía el devocional todos los días? No, porque él creía en ese Dios que cuando se levantaba el enemigo, nadie le podía hacer frente. Él creía que cuando venían en ejércitos, aún que eran mayor el número que él seguía confiando en Dios, que peleaba por él. Aún a veces ni peleaba Dios. ¿Qué hacía Josué? Creía. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Creer. ¿Creer a qué? Creerme a mí, creerle al pastor, creerle a la iglesia, creer a esa imagen que te pasé, compartirla y te va a dar suerte. Creerle a la palabra de Dios, hermano. Creerle a la palabra de Dios, leerla y creerle. Creo que muchas veces he dicho leer la palabra, bueno, su palabra, más creerle a la palabra, creerle, porque lo está diciendo Dios y Dios lo va a cambiar. Amén. Y esa es mi esperanza, que mi Dios no falla, que mi Dios no cambia, que mi Dios es fiel, que mi Dios siempre va a permanecer a mi lado, porque su palabra así lo dice. Amén. Entonces ten ánimo. Como dijo Pablo, tengan ánimo, porque yo confío en mi Dios que me ha dado la palabra. Ten ánimo, no temas, no te amedrentes. Dios es más grande que cualquier situación y circunstancia. Hagamos lo que Él nos ha pedido, creamos lo que Él nos ha dicho por medio de su palabra, mantengámonos firmes en su camino. Amén. No es tiempo para mirar atrás. No es tiempo para rendirse, es tiempo para seguir creciendo. Porque como Jesús, en su humanidad, necesitó ser probado, nosotros también, para ver si realmente nuestro corazón está apoyado en su palabra. Nuestras fuerzas son limitadas, nuestras ideas son torpes, nuestros pensamientos también. Lo único seguro es su palabra, hermano. Amén. Que Dios te bendiga. Ponte de pie. Vamos a orar.